Continuamos con este segundo momento del seminario virtual 2 décadas de un Estado social de derecho. A propósito de la celebración de hoy día de los 20 años de la Constitución Política Colombiana. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Vladimir Vélez. Él es abogado de la Universidad Santiago de Cali, es especialista en Derecho Administrativo y candidato a la alcaldía del municipio de Caloto, Cauca. Él viene a hablarnos de un tema bien importante y que por los cuales la Constitución Política Colombiana se ha destacado, que es la inclusión del ser humano. Precisamente va a hablar sobre la evolución étnica en la Constitución Política del 91. Doctor, bienvenido. Gracias. Bueno, explíquenos, a partir del tema que usted propone en este seminario virtual, ¿cuáles son esas bondades que la Constitución Política del 91 le ha dado a esas minorías étnicas a lo largo de estos 20 años? Sí, efectivamente, la Constitución de 1991 paga, por decirlo así, una deuda que tiene con el Estado colombiano, pero sobre todo específicamente lo paga a unas minorías étnicas, mal llamadas minorías étnicas, teniendo en cuenta que dentro de la Constitución de 1886, la Constitución que nos regía antes de la de 1991, la misma que hoy estamos celebrando los 20 años, tenía una deuda muy importante y tenía que ver con el reconocimiento de estas nuevas etnias o nuevas razas, por llamarlo de alguna u otra manera. Para hablar de las bondades que ha tenido la Constitución Política respecto de la evolución étnica en nuestro país, es importante hacer una pequeña reseña histórica, y esta tiene que ver precisamente con los postulados de orden internacional, pero sobre todo con los antecedentes y los precedentes que se han sentado respecto de la evolución de los derechos humanos. Es así como cuando tenemos que la primera declaración de los derechos humanos con rango constitucional, es decir, que debió estar inmersa dentro de las constituciones nacionales, para el caso de nosotros, que fue la que retoma la Constitución de 1991, específicamente en su artículo 7, cuando reconoce las mayorías étnicas. Pero es precisamente esa declaración de los derechos humanos es la base estructural de ese desarrollo y esa evolución que han tenido las comunidades indígenas, las comunidades negras o afrodescendientes en nuestro país, es decir, las que mal llaman, considero yo, las minorías étnicas en nuestro país. Entonces, ese 12 de junio de 1776, el pueblo de Virginia en los Estados Unidos de América, en la asamblea plenaria, proclamando así la primera y más famosa declaración de estos derechos en todo el mundo, donde especifica y aclara básicamente que todos los hombres nacen libres y que por lo mismo deben tener las mismas condiciones sin distingo de su condición étnica, de su condición racial, de su condición económica o de su condición social. Más adelante, y basado en este elemento, lo retoma el pueblo francés mediante la Revolución Francesa, y este data del 2 de octubre de 1789, cuando la Asamblea Nacional proclama la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es allí las primeras muestras de lo que en la Constitución Política de 1991, conforme a las necesidades sentidas de todo un pueblo
arrollado, avasallado y discriminado por los sectores políticos, por los sectores económicos, por los sectores sociales, como eran estas minorías raciales o estas minorías étnicas, como son los grupos indígenas y los grupos de las comunidades negras o afrodescendientes y otros que lo llaman cimarrones. Es así como hoy en día vivimos en un país triétnico, es decir, en nuestro estado colombiano habitan 3 clases raciales o 3 clases étnicas: los negros o afrodescendientes y por último los indígenas, más la compañía de los blancos o mestizos. Y digo blancos o mestizos porque está determinado que en nuestro país no existen esas razas puras que en un momento determinado peleó, luchó y fue la causante de la Primera Guerra Mundial en cabeza de Adolfo Hitler. Esa nefasta guerra que radicó precisamente en este estatus beligerante de Adolfo Hitler al expresar esta clase blanca, esta clase pura. Aquí en Colombia, hoy por eso no hablamos de la clase blanca, sino que hablamos de los mestizos. Entonces, al igual que los mestizos, los negros o afrodescendientes y los indígenas, somos las 3 etnias que habitamos en nuestro país, en nuestro estado colombiano. He allí la importancia que toma la Constitución Política cuando en su artículo 13 de la Constitución Política enmarca el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Esto basado en la Ley 21 de 1991, ley que nace precisamente con la posterior a la expedición de la Constitución o a la proclamación de la Constitución, que hoy estamos celebrando su cumpleaños número 20. Y la Ley 21 básase en la cual se aprueba el convenio número 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la OIT, es decir, de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, de 1989. Eso tiene que ver con la discriminación que tenían las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes respecto de el acceso a la vida y a la actividad laboral. Continuando con el desarrollo constitucional, nos adentramos en el artículo 93 de la norma Normarum, que es la Constitución Política, la cual sobre derechos humanos dícese que estos derechos humanos ratificados por Colombia respecto a los derechos humanos son norma preponderante, son norma de normas, al igual que la Constitución, y seguramente, como el doctor Andrés Felipe lo manifestó ahorita, hacen parte de un bloque de constitucionalidad y que tienen la misma relevancia y la misma importancia. Pero adentrándonos específicamente respecto de las bondades que tiene que ver y que trajo la Constitución Política de 1991 respecto de las comunidades indígenas y de las comunidades étnicas en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, la expedición de la Ley 70 de 1993, la cual tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que hayan venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con las prácticas tradicionales de la producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos.
Asimismo, tiene como propósito establecer los mecanismos de la protección de la identidad. Entonces, esto respecto de las comunidades negras, esta ley 70 ha sido el gran avance y el gran reconocimiento y el gran pago a esa deuda que se tenía en el Estado colombiano de reconocer unos derechos como el derecho a la propiedad, como el derecho a la igualdad, basado en el artículo 13 de la misma norma, cuando este negro, este afrodescendiente, este afrocolombiano, hoy tiene las mismas oportunidades, pues estamos en un estado en aras de esta constitución política, en aras de ese principio fundamental que es el artículo 1 de la Constitución. Estamos ante un estado pluralista y esa misma pluralidad se basa en el tema y en la condición de étnica, en el tema que tiene que ver con la composición triétnica que hoy tiene nuestro Estado colombiano. Repito, los blancos o mestizos, los afrodescendientes o negros y los indígenas o tribales. También es importante reconocer la importancia que han tenido los pueblos indígenas en Colombia. También es importante manifestar que los pueblos indígenas han ganado por sus luchas, por sus costumbres, por sus prácticas bien habidas y bien vistas, no solamente por la comunidad nacional, sino por la comunidad internacional. Estas luchas respecto de esos principios de igualdad y de equidad que han ido logrando poco a poco por sus caminatas y, ¿por qué no decirlo así?, por los muertos que les ha tocado que poner perseguidos por las clases dominantes, pero perseguidos por la delincuencia. Es así como debo hacer referencia, como caloteño que soy oriundo de un pueblo que es un Colombia pequeño y es Caloto, Cauca, y ese pueblo caloteño es la fotografía pequeña de Colombia, donde efectivamente existimos o convivimos tres etnias bien marcadas, y son los indígenas, los afrodescendientes que tienen su asentamiento en la zona plana y los mestizos que tienen su asentamiento en la zona del casco urbano, acompañados, como les digo, de los indígenas que tienen su asentamiento especialmente en las zonas altas, en la montaña de Caloto, Cauca. Y es triste reconocer, pero a base de esta lucha que han dado los pueblos indígenas, han obtenido ese reconocimiento del Estado. Es así como el 16 de diciembre de 1991 son víctimas la comunidad Páez de una masacre que se perpetuó en la hacienda del Nilo, dentro del municipio, en la jurisdicción del municipio de Caloto, donde cayeron abatidos 20 indígenas. Y allí, esto tuvo como consecuencia pues que se juzgaran a unas personas llamadas paramilitares en un momento determinado, y que de acuerdo a ello se lograran unas prioridades por parte del Estado colombiano que tuvo que ver con un otorgamiento de tierras, y este ha sido también objeto de las invasiones o el asentamiento de los pueblos indígenas en algunas de nuestras haciendas, no solamente aquí en Caloto, sino en todo lo que tiene que ver con la geografía nacional, donde los pueblos indígenas han hecho su asentamiento en haciendas, en territorios de propiedad privada, generando así un caos dentro del Estado,
donde ha puesto, y he sido testigo de ello, en jaque a la fuerza pública, en estas invasiones que han hecho a haciendas reconocidas, de hecho desde la época de la colonia, como ha sido la hacienda de Japio, como ha sido la hacienda La Emperatriz, patrimonio y monumentos históricos de Caloto, Cauca. También tengo que hacer referencia al desplazamiento, el cual han sido objeto las comunidades negras y las comunidades indígenas asentadas en el Amazonas. Esto, pues, es un tema de conocimiento nacional e internacional, el tema del desplazamiento forzado, y que gracias a la ley 387, gracias a la ley 975, gracias a la ley 418, gracias a la ley, hoy no tengo en ese momentico presente el número de la ley, la cual fue promulgada en estos días, la ley de víctimas, es el pago que el Estado colombiano debe hacerle a estas víctimas. Y desafortunadamente para nosotros han tenido que ver con los pueblos indígenas y con los pueblos de las negritudes, con los pueblos afrodescendientes. Pero otra de las grandes bondades a partir de la Constitución de 1989, a partir de la Constitución de 1991, fue la introducción en el artículo 101 de la Ley 599 de 2000, conocido como Código Penal Colombiano. Esta ley 599 introdujo, a raíz de la Constitución de 1991, el artículo 101 que habla del genocidio. Este artículo 101 habla de el genocidio en la medida en que dice el artículo 101, o reza el artículo 101, para ser más claro: toda persona que cometa actos delincuenciales, homicidios, a grupos raciales, a grupos étnicos, a grupos sociales, a grupos políticos, incurrirá en prisión de 20 a 40 años y se limitarán sus derechos civiles y políticos de 15 a 20 años, así como también tendrán que ser multados con una multa entre 1.000 y 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es ahí las bondades que introduce la ley 599, y es ahí el castigo muy bien traído por el legislador colombiano, considero yo, puesto que ensañarse con una población de minorías, ensañarse con una población desvalida, como han sido, y sobre todo una población que ha sufrido situaciones críticas como el tema de la esclavitud, a efectos del tema de los negritudes, pero también de la discriminación racial, de la discriminación en el campo laboral, de la discriminación en el campo político. Es un castigo ejemplar, considero yo. Otra de las grandes bondades que trae la que introduce la Constitución de 1991 es la implementación y el reconocimiento en su artículo 286 que hace a los pueblos indígenas. Y esto reconoce a los pueblos indígenas como entidades territoriales. Y básicamente reza el artículo 286, son entidades territoriales los departamentos, los municipios y los territorios indígenas, con lo cual le está haciendo un reconocimiento respecto de la autonomía, tanto presupuestal como administrativa, que deben tener los pueblos indígenas. Es allí que más importancia
tienen cuando la ley 715, más conocida como Sistema General de Participaciones, o más conocido como Ley de Transferencias, o más conocido aún como la Ley de Regalías, cuando estas transferencias de la nación y estas participaciones, por la calificación y por la cualificación y el reconocimiento que hace la Constitución Política de 1991, en el artículo 286, reconociendo de la calidad de entidades territoriales a los pueblos indígenas, los hace beneficiarios de estas participaciones en su calidad de entidades territoriales. Además, cuando hablamos de la autonomía administrativa, estamos hablando de que estos pueblos indígenas tienen la capacidad de regirse por sus autoridades propias. Y el organigrama básicamente, y la organización político-administrativa de estos indígenas básicamente está en el cabildo, un tema de antaño, un tema precolombino de los resguardos indígenas, y el cabildo como entidad o como persona jurídica, cuyo representante legal va a ser o es el gobernador indígena. Además, en el tema de seguridad, es un suceso importantísimo y bellísimo, y desde la experiencia puedo decir lo que es bellísimo, porque esta guardia indígena, que es la que presta la seguridad, ha llenado básicamente o ha revertido, ha revestido al indígena en un estado pequeño entre otros estados, que es el estado colombiano. Es ahí cuando se resalta y se debe resaltar enormemente la importancia que la Constitución Política en el artículo 286 ha dado a los pueblos y a los territorios indígenas, reconociéndoles la calidad de entidades territoriales. Las bondades de la Ley 70, para retomar el tema de las negritudes, ha sido también, y tiene que ver con esta especialidad que refieren los negros colombianos, y tiene que ver también con el otorgamiento de la propiedad. Así como a los indígenas le ha dado sus territorios, le ha dado autonomía, a los negros los ha organizado en consejos comunitarios y también le ha dado unos recursos por parte de la nación, unos auxilios, inclusive la comunidad internacional por medio de la ONU ha reconocido esta potestad y esta capacidad del negro dentro del Estado colombiano, y ha llegado donde ellos, la fuerza del Estado los ha abrazado y les ha tendido la mano y les ha reconocido su estatus de minorías. Pero considero yo, y es una conclusión que he sacado, que a pesar de las grandes bondades y el reconocimiento de los pueblos indígenas y estas minorías étnicas, que al hablar de minorías étnicas es la misma Constitución discriminadora. ¿Y por qué digo yo que es discriminadora? Porque en un Estado social de derecho, como lo reza el artículo 1 de la Carta, es increíble que tengamos un artículo como el artículo 7 que hable del reconocimiento de las minorías. Y una de las bondades que yo considero que no es tal, sino que es un derecho adquirido por el hecho de ser colombiano, por el hecho de hacer parte de este Estado social cuya premisa principal y fundamental es la condición humana, es el ser humano por encima de la ley, por encima del régimen político, por encima del régimen económico. El ser humano es el ser preponderante y es el origen y debe ser el origen natural de todo Estado de derecho.
porque es ahí que es que los hombres somos los que hacemos las normas, pero es que es ahí, es que somos los hombres quienes estamos sujetos al cumplimiento de unos deberes, pero también estamos esperando y esperanzados a que se nos otorguen unas garantías y se nos concedan y nos respeten unos derechos. Entonces, considero yo que es discriminatorio cuando decimos que, por ejemplo, lo inmerso en el artículo 171 de la Carta Política y 176 de la Carta Política, cuando para efectos, hablando del artículo 171, para efectos de la organización política o el tema de las elecciones o el tema de la repartición de curules en el Congreso de la República, se retrotraiga o solamente se limite a expresar de las jurisdicciones especiales que tienen el Congreso de la República y solamente se le da cabida o se le da por jurisdicción especial la posibilidad de ingresar 2 senadores. Bueno, seguramente esto es un gran avance a los ojos de la Constitución política, pero yo creo que estamos todavía a años luz de conseguir y de concretar una verdadera igualdad, una verdadera equidad respecto del tema del comportamiento étnico en nuestro país. Así también como en el artículo 176, a partir apenas del Congreso que se acabó de posesionar en el año 2010, a partir del 20 de julio, ese nuevo Congreso que hoy está haciendo leyes en nuestro país, que hoy está sesionando, que hoy está haciendo parte de ese cuerpo legislativo dentro de nuestro Estado, que hoy se le haya apenas reconocido, apenas hasta hoy, por medio de un acto legislativo, ese elemento y esas 2 curules al Estado preponderante que debe ser el Estado de las comunidades afrodescendientes. Ha tenido mucha discusión el tema del comportamiento étnico en Colombia y ha tenido mucha discusión respecto de los indígenas por sus luchas, por su reconocimiento que ha tenido a nivel internacional, por sus caminatas, por todo lo que han conseguido los indígenas, por el reconocimiento político. La misma Constitución, la misma constituyente tuvo dentro de su cuerpo a un grande de la política nacional, el cual ha sido Lorenzo Muelas, pero considero yo que es irrisorio todavía y que estamos en deuda y que el Estado colombiano todavía continúa en deuda con los indígenas de Colombia, así como continúa en deuda con las comunidades afrodescendientes de nuestro país. La reflexión es, si queremos seguir construyendo un Estado basado en la justicia social, debemos hacer que ese poema del artículo 13 constitucional sea mucho más amplio y que a nuestros entes, a nuestros órganos, a nuestras ramas del poder público, no se limite la participación de estas minorías étnicas. Y de hecho, que ni siquiera se le llamen minorías étnicas, que se le conozcan a los indígenas y a los negros como parte integral de nuestro Estado. Es allí donde debemos tener una verdadera, y es allí donde vamos a lograr una verdadera equidad, una verdadera justicia social. Estas son las grandes bondades, pero también los grandes inconvenientes, pero también quedan grandes incógnitas respecto del tema de las minorías étnicas. Yo espero a todas las personas que hayan
tenido la posibilidad de ver esta humilde intervención, hayan podido compartir conmigo estos instantes, estos minutos, para que reflexionemos y para que contribuyamos desde nuestra etnia, desde nuestro conocimiento, pero también desde nuestro quehacer, con que hoy tengamos la posibilidad de tener un mejor Colombia, un Colombia justo y un Colombia equitativo respecto de las comunidades que hoy mal llamadas para mí minorías étnicas en Colombia. Muchas gracias.